Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se brinda a las organizaciones sindicales para poder comparecer ante ustedes y trasladarles nuestras inquietudes en relación con los puntos que constituyen el eje de los trabajos de esta Subcomisión Estrategia Nacional de Justicia. Comparto en su integridad las palabras, las afirmaciones que ha realizado el compareciente que me ha precedido en el uso de la palabra, mi compañero de la organización CESIF. Nuestra organización sindical, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, también entiende que es necesario el diálogo con las organizaciones sindicales y es preciso que ustedes, como máximos representantes de la soberanía popular, nos escuchen, porque creemos que, como representantes de los trabajadores, podemos aportar más soluciones que problemas, siempre y cuando se tenga en cuenta todo lo que podemos decirles en relación con la Administración de Justicia. Eran 4 los puntos sobre los que se nos pedía opinión en la documentación que se nos remitió el pasado viernes y voy a intentar seguir el mismo orden de esos 4 puntos y lo haré, como no podía ser de otro modo, desde la perspectiva de los trabajadores, de la defensa de las condiciones de trabajo, mejora de las condiciones de trabajo y los derechos de los funcionarios a los que representamos, pero siempre dentro del marco de la defensa también de un servicio público gratuito y de calidad esencial en un Estado democrático de derecho. El primero de los puntos sobre el que se nos pedía nuestra opinión versaba sobre la modernización, la agilización y reorganización de la justicia. Apostamos decididamente por esa modernización. La modernización debe propiciar la agilización de la justicia, pero siempre sin menoscabo de los derechos de los justiciables y las garantías procesales. La modernización lo es en muchos aspectos. Uno de ellos es precisamente la modernización de las sedes judiciales. Si alguien se da una vuelta por los juzgados y tribunales españoles, verá que muchas sedes judiciales son sencillamente obsoletas, han quedado obsoletas o son tan desastrosas que incluso podría decirse que son tercermundistas en buena parte. Es cierto también que se está avanzando en este sentido y en los diferentes ámbitos, las diferentes administraciones con competencias en la materia. Nos consta que se están haciendo esfuerzos, pero realmente tenemos que denunciar que son muy lentos y se tarda mucho en renovar todo lo que es la planta de los edificios judiciales españoles. Otro de los aspectos de la modernización es precisamente la modernización tecnológica. Ya ha denunciado mi compañero que existen en el ámbito de la Administración de Justicia muchos sistemas de gestión procesal diferentes. Cuando se hicieron las transferencias, parece que las comunidades autónomas iniciaron una carrera a ver quién era la que hacía la aplicación informática de gestión procesal más novedosa, más buena, más fantástica, y el resultado de todo esto ha sido que hay tantos sistemas de gestión informática procesal como comunidades y ámbitos competenciales hay en el ámbito de la Administración de Justicia. Nos consta que se está intentando llegar a soluciones en este aspecto, solución que es difícil por ese mismo motivo que he dicho. Cada comunidad autónoma, cada ámbito tiene su propio sistema de gestión procesal. Por tanto, hay que lograr una compatibilidad entre todos los sistemas para lograr esa interoperabilidad que exige el Consejo General del Poder Judicial. Es preciso llegar a la plena digitalización de la Administración de Justicia. En esto también se está trabajando, pero tenemos que denunciar que no siempre se están haciendo las cosas con la corrección que nosotros creemos necesaria. Hay que invertir, esto es lo primero, hay que invertir en infraestructuras y equipos informáticos modernos y adecuados. Para lograr la justicia digital, lo que se ha venido a denominar el papel cero, es preciso que todos los que intervenimos en la Administración, en la tramitación procesal, dispongamos de equipos informáticos potentes y adecuados. Por poner un ejemplo, es necesario tener dobles pantallas porque los funcionarios, tanto desde el juez hasta el funcionario de tramitación procesal y administrativa, tiene que visualizar varios documentos al mismo tiempo. Si no dispone de una pantalla o de doble pantalla, es imposible que se pueda realizar esa visualización simultánea de los documentos.
Esto nos consta que en algunos territorios se está implantando, pero en la mayoría no, y la excusa siempre es que cuesta mucho dinero. Además, exigimos o reclamamos que se implanten aplicaciones informáticas que sean eficaces y en el diseño de las mismas que se cuente con la opinión de los funcionarios, que en definitiva somos quienes las utilizamos día a día. Creemos que los trabajadores de la Administración de Justicia somos los últimos usuarios de estas aplicaciones y, por tanto, somos quienes podemos dar soluciones, dar cuáles son las pautas que debe tener un programa informático de este tipo, porque somos los mejores conocedores de las mismas. Sin embargo, nunca o prácticamente nunca se escucha nuestra opinión, solo se escucha la opinión de los jueces y de los letrados al servicio de la Administración de Justicia. Opinión, por supuesto, importantísima, pero creemos que, como decía, es muy importante que también se oiga en este aspecto a los funcionarios, que somos los últimos que utilizamos esa aplicación. Por el contrario, vemos cómo con bastante frecuencia se nos introducen nuevas utilidades informáticas que en realidad constituyen un retraso en la tramitación procesal, porque consisten en la introducción de datos que no se automatizan nunca, son tareas tediosas, repetitivas, que en definitiva lo que hacen es ralentizar la tramitación procesal. Ese papel cero, por otra parte, una vez que se hayan facilitado los medios, debe ser real, efectivo y obligatorio. De manera que hay que huir de ciertas prácticas ciertamente contradictorias en las que se obliga a los funcionarios a que documentos que han ingresado en el juzgado de manera electrónica haya que imprimirlos para que el jefe, el juez, secretario o el letrado de la Administración de Justicia pueda visualizarlos físicamente. Esto es una contradicción y habría que acabar con ella y hacer obligatorio que cuando un procedimiento judicial, un expediente judicial es electrónico, lo sea con todas sus consecuencias. No puedo dejar de poner de manifiesto los innumerables problemas que las aplicaciones informáticas generan todos los días. Son continuas las caídas de los servidores, la lentitud de las aplicaciones informáticas que logran sacar de quicio a los funcionarios que las utilizamos todos los días. Se ralentiza el trabajo de una manera inaceptable. El culmen de todo esto ha sido cuando en este verano, como todos conocen, se ha llegado a producir un inaceptable fallo de seguridad que ha puesto en riesgo todo el sistema procesal, todo el sistema informático judicial. Lo peor de esto es que, siendo cierto y todo el mundo reconoce que han existido esos problemas, nadie, en cambio, asume responsabilidades. La modernización tecnológica es una de las premisas para lograr la agilización de la justicia que tanto deseamos todos, pero desde luego no es la única. Frecuentemente, y esto es algo que sí que es muy importante, se producen modificaciones procesales que pretenden o que buscan esa agilización en los trámites de los procedimientos judiciales o se adoptan medidas excepcionales de reparto ante determinadas situaciones. Señorías, eso no es suficiente. Está ocurriendo, por ejemplo, con las nuevas competencias que han asumido los juzgados de violencia sobre la mujer. O, más recientemente, la especialización de juzgados para hacer frente a las demandas por cláusula suelo mediante medidas que han adoptado el Consejo General del Poder Judicial. Medidas que nosotros no compartimos, pero sin perjuicio de ello, lo que no es de recibo es que para hacer frente a esas medidas ni siquiera se haya dotado de medios humanos los juzgados que se van a encargar de la tramitación de esos procedimientos. Por tanto, aquí hablar de agilización de la justicia es sencillamente ciencia ficción. También en relación con la agilización de la justicia se habla mucho de medidas de solución de conflictos, solución extraprocesal de conflictos, como es, por ejemplo, la mediación. Nosotros no estamos en contra de la mediación. Lo que estamos en contra es que esa mediación suponga una privatización encubierta de la Administración de Justicia. Por ello, entendemos y vemos con buenos ojos que se establezcan mecanismos de mediación intrajudicial, incardinados dentro de los servicios comunes procesales. Y en este sentido, los funcionarios de justicia hemos de desempeñar un importante papel. No en vano, la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye funciones de este tipo a los funcionarios de los cuerpos de gestión y tramitación procesal. Esta función fue introducida en la ley fruto de acuerdos suscritos por el Ministerio con las organizaciones sindicales.
Lo que respecta a la reorganización de la justicia, que dentro de este punto también se nos pedía opinión sobre esta materia, entendemos que hay que hacer referencia a dos aspectos. En primer lugar, a la denominada nueva oficina judicial, que, como mi compañero antes ha señalado, ya no es tan nueva porque se lleva hablando de ella desde hace más de 30 años y está en la ley desde el año 2003. La nueva oficina judicial está todavía en proceso de implantación después de 14 años. La implantación está siendo más rápida en unos sitios que en otros. La velocidad es desigual según los ámbitos. Es cierto que en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia quizás sea donde la implantación está más avanzada. Y precisamente desde el año 2011, 2010-2011, se están trabajando ya con arreglo a este nuevo modelo organizativo muchas sedes judiciales gestionadas directamente por el Ministerio de Justicia. Y he de decir que la solución que se pretendía dar con este nuevo modelo organizativo, que era agilizar la justicia, desde luego, si no en todos, prácticamente en la mayoría, no está sirviendo para ese cometido que se supone que era su última utilidad. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo para que veamos dónde están los fallos. Particularmente parece que donde más disfunciones se están produciendo es en los servicios comunes de ordenación del procedimiento. Hay que estudiar dónde están esos fallos, sentarnos con serenidad y proponer soluciones para que de verdad la agilización de la justicia se logre a través de este mecanismo o esta nueva organización de la oficina judicial. También, en materia de oficina judicial, queremos dejar claro que su implantación debe ser un incentivo para los trabajadores, una mejora real de sus condiciones de trabajo y no un retroceso en las mismas, como está sucediendo con bastante frecuencia. No se nos puede tratar como meras piezas en una cadena de montaje. Perdón. Somos personas, trabajadores con derechos. Por eso reclamamos una revisión del sistema organizativo y de provisión de puestos de trabajo que potencie la voluntariedad de los funcionarios a la hora de elegir dónde quieren trabajar y promover e incentivar la especialización en el desempeño de los puestos de trabajo. Por otra parte, y como decía antes, cuando se habla de reorganización de la justicia, un segundo aspecto hace referencia a la reorganización del mapa judicial. En este sentido, de lo que se suele hablar es de una supresión o reducción del número de partidos judiciales, caminando hacia una provincialización de la justicia, incluso hablando de la desaparición de los juzgados de paz. Quede claro desde este momento nuestra absoluta oposición a ello. La organización de la justicia en partidos judiciales nos parece la más adecuada y suprimirlos o reducirlos no haría más que alejar, a nuestro juicio, la justicia del ciudadano. Además, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que podría suponer para los funcionarios y funcionarias que trabajan en las distintas sedes judiciales, por lo que en esto siempre nos encontrarán enfrente. Señorías, no nos engañemos. La agilización de la justicia no se consigue solo con medidas de reorganización, de modificaciones legislativas o con modernización tecnológica. La agilización de la justicia se conseguirá incrementando los medios humanos a su servicio. Son necesarios más jueces y más funcionarios. Las memorias del Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia resaltan reiteradamente, año tras año, en sus memorias, el exceso de trabajo y la necesidad de crear más órganos judiciales. Creación de órganos judiciales que en los últimos años ha sido totalmente nula. La prueba evidente de las necesidades de personal está en que con bastante frecuencia, se acude a nombramiento de personal de refuerzo, que responde no a necesidades coyunturales, que podría entenderse, sino a necesidades permanentes y estables. Por ello, es preciso que la plantilla se revise al alza. Otro de los puntos sobre los que se nos pedía opinión era el fortalecimiento de la independencia judicial y el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Fiscal. Por lo que respecta a la primera, la independencia judicial, es evidente de que se trata de una cuestión que preocupa ciertamente a todos los sectores. Desde el Sindicato de Trabajadores a la Administración de Justicia no somos ajenos a esta preocupación y, por tanto, aplaudiremos cualquier medida que suponga una auténtica independencia del Poder Judicial.
tanto en sus órganos de gobierno como en la base. Esta última, por la posición que tenemos como funcionarios, es quizá la que más nos preocupa. Para lograr una verdadera independencia judicial es preciso que todos los que trabajamos en la Administración de Justicia, jueces, letrados, gestores, tramitadores, auxilios, forenses, etcétera, seamos todos independientes. Y esa independencia tiene que facilitarse desde los poderes públicos. Para que esa independencia sea posible es necesaria también independencia económica. Por eso es preciso activar medidas que incentiven la total independencia económica de los trabajadores, de todos los que intervenimos en la Administración de Justicia. Por otra parte, también esa independencia se consigue potenciando la especificidad propia de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, lo que obliga a que nuestro estatuto jurídico esté diferenciado del que rige para el resto de la función pública, así como el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Ello sin perjuicio de que la gestión de los medios personales pueda corresponder a las comunidades autónomas que hayan asumido la competencia, pero siempre respetando y conservando un estatuto jurídico común a todo el territorio nacional y el carácter nacional de los cuerpos. Esto para nosotros es ineludible. El carácter nacional de los cuerpos hay que preservarlo porque es una garantía de la imparcialidad y de la independencia también de la Administración de Justicia enmarcada dentro de la independencia judicial. Ello requiere, además, la potenciación y plena autonomía e independencia de la Mesa Sectorial de Justicia como único ámbito para la negociación de las condiciones de trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Esto es, letrados al servicio de la Administración de Justicia, que sí tienen su representación, como antes señalaba mi compañero, en esta mesa sectorial, cuerpos generales de gestión, tramitación y auxilio judicial, cuerpos especiales de médicos forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Mesa que también debe existir en todas las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de gestión de personal. Por lo que respecta al fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Fiscal, pues no podemos estar más de acuerdo, sobre todo si, como parece, se pretende atribuir a esta institución la instrucción de los procedimientos penales. Esa autonomía, como todos sabemos, actualmente no existe. Por tanto, es una premisa previamente a otorgar esa competencia en materia de instrucción penal, es necesario lograr la plena autonomía del Ministerio Fiscal. Al hilo de esta cuestión, quería poner de manifiesto que la reforma del proceso penal, de manera que se atribuya esa instrucción al Ministerio Fiscal, de llevarse a cabo supondrá profundos cambios organizativos. Ello debe ser negociado con las organizaciones sindicales porque afectará de manera directa a nuestras condiciones de trabajo, especialmente en materia de provisión de puestos, movilidad, etcétera. Cualquier cambio debe ser negociado y, en todo caso, respetar derechos y retribuciones de los funcionarios que pudieran resultar afectados. En definitiva, señorías, para lograr la independencia hay que dejar que los jueces hagan su trabajo y dotarles de medios para que lo hagan. Y entre esos medios están, cómo no, los medios humanos. Es un problema común a la justicia española, pero no quiero dejar de resaltar que en materia de procedimientos judiciales contra la corrupción, la dejación o la falta de medios con los que cuentan los jueces es abrumadora. Baste citar como ejemplo la Audiencia Nacional, que está desbordada en señalamientos y ejecuciones con macrocausas que, como todos sabemos, son complejísimas e interminables. A este tribunal y a otros hay que darle una solución urgente, sobre todo si se quiere de verdad luchar contra la corrupción, que es una de las lacras más graves que padece este país. El tercer punto sobre el que se nos pedía opinión era la profesionalización y la justicia de calidad. El ministro de Justicia, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en diciembre del año pasado, se refirió a la dignificación, estímulo y reconocimiento del trabajo que realizan los que trabajan en la Administración de Justicia. Señorías, esto está muy bien, pero no es suficiente. Esas palabras deben convertirse en hechos. Es preciso reconocer las importantes funciones y responsabilidades que ejercemos todos los que trabajamos en la Administración de Justicia.
Esas funciones y esas responsabilidades creemos que requieren un reconocimiento retributivo que nunca llega. Es preciso también abundar en la formación continua de los funcionarios. Las administraciones públicas son las competentes en materia de formación y debe hacerse sin intermediarios. Señorías, nuestro trabajo debe dignificarse, pero no se reconocen nuestros derechos ni nuestro conocimiento ni nuestra experiencia. Son constantes los atropellos que padecemos en materia de promoción interna, que cada vez es más difícil, llegando en algunos casos a hacerse casi imposible. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha incumplido acuerdos a los que llegó con las organizaciones sindicales para potenciar la promoción interna. También existe una elevada tasa de interinidad que no es más que fruto de la dejación que se ha hecho en materia de oferta de empleo público. Nunca, desde hace muchos años, no se ha convocado el número de plazas necesarias en la Administración de Justicia. Y ya por último, y termino, sé que me he pasado un poco en el tiempo, se nos pedía opinión sobre justicia ordenada a las personas y la justicia como servicio público. Nosotros queremos, como sindicato de trabajadores de la Administración de Justicia, transmitir a sus señorías nuestra concepción de la justicia como un verdadero servicio público. Deben establecerse mecanismos que potencien, en la medida de lo posible, la gratuidad de la justicia y su carácter de servicio público. Estamos en contra de cualquier medida que suponga directa o indirectamente una privatización de servicios o de trámites procesales que entendemos deben ser siempre ejecutados por los funcionarios como únicos garantes de la legalidad y la imparcialidad. La justicia ordenada a las personas requiere, como antes dije, el mantenimiento de los partidos judiciales y de los juzgados de paz. Quizá estos haya que redefinirlos y darles nuevas funciones con mayores competencias de los funcionarios que prestamos allí nuestros servicios. Y, por último, quería referirme a la desjudicialización del registro civil, porque creemos que entra también dentro de este punto. La desjudicialización no puede suponer extraer del ámbito de la Administración de Justicia este importante servicio público. Su modernización es inexcusable, pero ello no puede suponer una privatización del servicio o la pérdida de su gratuidad, sino que debe permanecer como un servicio integrado dentro de la Administración de Justicia, enteramente gestionado por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, con la misma demarcación y funciones actuales. De ahí nuestro rechazo a medidas que en la práctica están suponiendo vaciar de competencias las oficinas del registro civil, atribuyendo funciones a profesionales que son ajenos a la Administración. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña